Hoy tenemos un programa increíble en el que vamos a hablar de una alternativa espectacular para personas que tienen problemas pagando sus hipotecas. Estamos hablando de Estados Unidos, pero es una herramienta que también sirve en América Latina para conseguir dinero a corto plazo en forma segura. La nota o el pagaré pegado a la propiedad es una alternativa que le ha ayudado a muchísimas personas a salvar su propiedad. Hoy tenemos a un experto en este tema que nos va a educar sobre esta herramienta financiera que le ayuda a muchas personas. Hay crisis y crisis económica, pero fundamentalmente crisis de liquidez. Y hoy tenemos una estrategia que es novedosa y existe tanto en la legislación de Estados Unidos como en nuestros países en América Latina. Es una oportunidad para muchas personas que están a punto de perder sus propiedades, que tienen su crédito arruinado y tienen dificultades y por una suma que a lo mejor no es significativa, pues con proporción al valor de la propiedad están a punto de perder su propiedad. Por ejemplo, una persona que tenga una propiedad de $200,000 y deba $20,000 y esté a punto de perder su propiedad por $20,000. Esta estrategia de la que vamos a hablar hoy va a ser muy, muy útil en nuestro objetivo hoy con Roberto Ferrer, que es un prestamista, inversionista, a quien conozco como una persona seria que ha hecho miles y miles y miles de préstamos. Nos va a iluminar sobre este instrumento maravilloso, si lo usamos bien, que puede ser la salvación para muchas personas y que es una herramienta adicional para construir patrimonio con bienes raíces. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy agradecido de que me hayas invitado una vez más a tu programa, querido. Si algunas personas no te han visto, cuéntanos un minuto de ti. ¿Cuál es tu experiencia como lender, como prestamista? Yo arranqué mi carrera de los préstamos en 1990. El 2010 fue pura y exclusivamente en el área residencial. En el 2010 en adelante, más bien comercial, más bien para inversiones, ¿verdad? Préstamos comerciales. Aún mantenemos la presencia en el mundo residencial también, ¿verdad? Y como inversionista, estoy asociado con dos partners que están en el mundo de los bienes y raíces, invirtiendo en bienes y raíces por más de 25 años. Tú vives en Estados Unidos. ¿En qué lugar vives y qué es lo que te hace diferente? ¿Cuál es tu valor único como lender? Sí, vivo en Estados Unidos. Viví casi 40 años en el área de Nueva York, New Jersey, y hace un año me mudé para el sur de Florida. Y me mudé por el hecho de la sociedad que tenemos con mis partners, ¿no? Me sacaron de mi Nueva York, de mi New Jersey, pero no me quedo. Todo genial. De la Florida. Al sur de la Florida, exactamente. Número uno, tenemos una plataforma de más de 250 prestamistas privados. Cubrimos la gama completa de todas las soluciones habidas y por haber. Y también nosotros prestamos de nuestro propio capital. Y prestamos e invertimos con nuestro propio capital y después hacemos ventas de esos activos y lo que sea, ¿no? Yo he hecho préstamos de $10,000, he hecho préstamos de $15 millones y hemos hecho préstamos en cualquier activo que se te ocurra, ¿verdad? Desde propiedades de una familia hasta cementerios, hasta invernaderos, hasta marinas o iglesias, la gama completa. Hoy por hoy nos enfocamos pura y exclusivamente en de 1 a 4 familias y cubrimos la gama completa, repito, comprar, arreglar, revender, comprar para invertir, para generar ingresos pasivos, construcción, todo lo que sea plata privada para ayudar al inversionista. Yo quiero también dejar claro que yo recomiendo a Roberto, estoy entrevistándolo porque he tenido relaciones con él, pero no estoy recibiendo dinero, no quiero promoverlo, ustedes hagan su trabajo, lo llamo porque me parece súper claro y además sabe enseñar, y una de las cosas que yo he aprendido con los lenders es que desafortunadamente, como en todas las profesiones, hay gente que habla mucho y no hacen mucho. Y terminamos en problemas grandes porque terminan diciendo que se pueden cosas que no se pueden y para una persona que está en una angustia financiera, eso puede ser la diferencia entre perder su propiedad o salvarla. Vamos a hablar un poquito de la situación financiera en este momento. ¿Tú ves que están aumentando los foreclosures, los remates, las pérdidas de las casas de las personas? En este momento, ¿verdad? En este momento, más de 30,000 personas todos los meses están perdiendo sus casas o están en el proceso del foreclosure, ¿verdad? Hay estados donde las cosas son más caras, donde hay más problemas. Están sufriendo muchísimo porque hay de 1,000 a 2,000 personas que todos los meses están perdiendo sus casas, ¿no? Este número va en crecimiento. O sea que estadísticamente estamos viendo por mes 30,000 personas o más entran en ese proceso de perder sus casas. Y eso, pues obviamente por el aumento de los intereses, por la deuda que la gente tiene en sus tarjetas de crédito que se ha salido de control,
control, los pagos de los créditos estudiantiles y de todas maneras el costo de la vida, como tú has mencionado, se ha subido muchísimo, lo que ha llevado a muchas personas a una situación de liquidez muy crítica. Pero sin embargo, muchas personas mantienen los intereses en sus propiedades a los precios del 2021, 2020, 21, 22 es uno de los más bajos en muchísimo tiempo y sus casas todavía mantienen valor. Sin embargo, hay personas que sus propiedades han perdido valor y están en problemas. Es muy importante entender de que la gente entra en problemas no por falta de responsabilidad, sino entra en problemas por las variables de la vida, ¿no? Una hipoteca es a 30 años. Cuando uno califica al principio de la hipoteca, ¿verdad? Uno tenía un buen empleo, tenía crédito, ¿verdad? Y era joven y qué sé yo, estaba sano y estaba todo bien, ¿verdad? Pero en el transcurso de 30 años la gente se divorcia, la gente pierde sus trabajos. Acaba de acontecer un par de años atrás un paro a nivel mundial, ¿verdad? De comportamientos comunes y corrientes, como fue la pandemia. Las cortes estaban cerradas, ahora las cortes se abrieron. Los empleadores notaron que no necesitan tener empleados físicos dentro de sus compañías, lo pueden hacer mucho virtual. La tecnología ha cambiado, ha minimizado lo que es la necesidad de emplear seres humanos, ¿verdad? Mira, te doy un caso perfecto. Una señora que venía pagando su casa por 21 años, empezó a fallar la vista y también se le muere el esposo al mismo tiempo, ¿right? Wow. Sí, no, o sea, una persona muy, pero muy responsable, que en un transcurso de dos situaciones, dos variables en la vida que no estaban, que ella no pudo controlar, ¿verdad? Tuvo que parar de pagar su hipoteca. Es una señora, no me acuerdo exactamente, pero creo que tenía 61, 62 años, ¿verdad? O sea, no tenía la misma energía que tenía que en sus 40. Jovencita. Sí, por supuesto que sí. Yo estoy ahí también, así que ya está. Después empieza lo que es el tema, a la desesperación, la angustia, sus propios nervios también la afectan más. Y como ese caso te puede entrar muchísimo, ¿verdad? Pero entran ya en no sé qué hacer, no sé dónde ir, cosas de esa índole. Entonces, mucho no es tema que la gente no sea responsable o no quiera hacer las cosas, ¿verdad? Y también otra cosa que ha acontecido, que mucha gente que compró con el FHA, pagaron, cuando los intereses están muy bajos, pagaron demasiado en propiedad. Después no pudieron pagar. También acontece de que tu obligación mensual se come la plusvalía muy rápido cuando pusiste muy poco inicial. Entonces también acontece lo que acaba de decir, de que a veces se sobrepasa lo que se debe en contra de lo que vale, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo que la vida nos tiene, queramos o no, siempre unas sorpresas, a veces agradables y a veces desagradables, que nos cambian la vida y nos llevan por un rumbo totalmente diferente. Sin embargo, la reflexión de ahorrar o prepararse para el día de la lluvia, ¿cierto? Y también el tener ahorros, porque la mayoría de las personas llegan a esa situación y ahí comparto totalmente tu afirmación, no porque sean malas personas ni porque sean irresponsables, sino porque no se han educado financieramente y no saben exactamente prepararse en forma sólida, porque una empresa sólida e inteligente, como podemos tener el Microsoft o podemos poner Tesla o cualquier empresa, por inteligente que sea, por buenos que sea el Warren Buffett, tienen momentos difíciles y malas decisiones. Nadie está exento de todo eso. Sin embargo, la diferencia entre el pensamiento inversionista y el pensamiento consumidor es que el inversionista se prepara porque sabe cuál es el peor escenario. Cuando yo hablo contigo y hablamos de los préstamos, bueno, ¿cuál es el peor escenario? ¿Tienen reservas? ¿Cómo está su experiencia? ¿Saben de negocios? Porque ahí es donde sabemos qué es lo que va a pasar cuando hay problemas, ¿cierto? Porque en últimas, lo más probable es que va a haber problemas. Esto que estás viendo ahora es un muy buen recurso para educarte financieramente, para entender las alternativas que tú puedes tener en un momento de crisis. Lo primero, ahí como la cantaleta, ¿cierto? De la iglesia, hermana, primero baja tus gastos, siempre gasta menos de lo que ganas, busca cómo ahorrar, los ahorros aprende a invertirlos bien, entiende el poder del dinero, entiende, uno puede ganar lo que sea, pero se va a volver rico es con la inversión de sus ahorros, ni siquiera con tus ahorros, sino con la forma como invierte sus ahorros. El tema es cuando la gente entra en esas dificultades, ¿verdad? Y lo que vos acabas de decir es muy cierto, la vasta mayoría muy a menudo es mala planificación, ¿verdad? El americano promedio tiene solamente $1,000 en su cuenta bancaria. Cuando hay gente entra en estos problemas, hay que ir y tratar de curar,
¿verdad? Se llama cure rate, right? ¿Y cómo se cura? Por lo general, la gente asume que pueden ir a negociar con el banco y tratar de modificar la posición. La única responsabilidad del banco es aceptar la solicitud, pero no particularmente cambiar los términos de nada. Y si llegan a cambiar los términos, no lo van a cambiar a tu favor porque se sienten que tienen intereses pendientes que tienen que recuperarlos, ¿verdad? Ellos son mucho más responsables a sus accionistas que a lo que es el individuo que solicitó el dinero, ¿no? He visto muy a menudo que cuando la gente trata de modificar sus deudas y sus hipotecas, por lo general la modificación no trabaja a favor de ellos, termina costándole más, ¿verdad? Sí, no, es terrible, ¿verdad? Después, ¿qué hacen? Tratan de volver a buscar otra solución cuando ven que la banca no lo va a ayudar, tratan de buscar una solución legal y tratan que un abogado, no sé cómo la ley le va a convencer a la banca de que si vos no le pagás, no te cobre. Vamos a hablar primero un poquito de la modificación porque ahí es una oportunidad para que la gente se meta en problemas terribles y para que los vivos y las sanguijuelas financieras abusen de la ignorancia y de la vulnerabilidad de las personas. Primero, ¿qué hacen unas personas? Van a buscar modificar su situación financiera. Entonces van y caen en manos de agencias que supuestamente le ayudan a las personas y lo que hacen es cobrar unos intereses absurdos. A veces cobran dinero anticipado y no hacen nada porque en última al banco lo único que le importa es, mira, que usted me debe esto, de pagarnos cumplidamente, pagó a 30, 60, 90 días, hasta 90 días si usted paga, yo puedo seguir con usted. De más de 90 días ya entra en otra condición, pero entra y el abogado le hace no sé cuál, pero ya es como un procedimiento en el que la persona está. No importa quién tengas, llevas a tu mamá, a tu abuelita, al gerente del banco, ni siquiera porque es un sistema increíblemente rígido. Entonces, los latinos a veces pensamos, no, yo voy y le caigo bien al señor y le ruego. No, eso no sirve para nada. Lo único que a un banco le interesa es, venga, me paga. Esas agencias de modificación, la mayoría de las veces son una estafa. La mayoría de las veces no sirven para nada, le arruinan el crédito a las personas, les ponen condiciones aún más onerosas y limitan más sus condiciones y sus circunstancias. Es bueno que hayas mencionado eso, porque un consejo que yo he escuchado, que muy a menudo esas agencias dicen, si quieres modificar, porque te cuesta pagar, para de pagar porque ellos no van a actuar a menos que tú pares de pagar y ahí los haces reaccionar. No hay motivación real, no hay una lógica real, no hay motivo por cual parar de pagar, porque el banco, como dijiste vos, no tiene ninguna obligación a modificar unos términos por el cual te dieron dinero. No. O sea, no tiene sentido, es triste, pero la gente entra en esa emoción por la desesperación. Entonces, cuando vamos a tratar de ayudar a esta gente, tenemos que entender de que somos su última alternativa, que ya si tuvieron una conversación por modificar con el banco, fue negada, tuvieron una conversación con un abogado y el abogado lo mismo que decís vos, le cobró para al final después no poder dar una solución, ¿verdad? Si entraron en bancarrota, la bancarrota tampoco es solución porque los costos mensuales son mucho más altos, ¿verdad? De lo que estabas pagando porque hay una aceleración de ese reajuste. Van y le piden dinero a un familiar y no, muy a menudo esa tampoco es la solución. Y por último, muy a menudo tratan lo que es grupos sociales, afiliaciones sociales como la iglesia o cosas de esa índole, ¿verdad? Cuando nada de eso trabaja, es cuando nosotros, como compañía, como inversionista, nos conectamos con la gente que está perdiendo las casas. Antes de eso, porque es que tú has mencionado otras cosas que yo he visto hablando de las modificaciones y de la angustia de las personas, es hacer el hueco más profundo. Y es, por ejemplo, yo he oído el abogado que cobra la mensualidad para demorar el remate. Eso es un robo. Eso es quitarle la plata a la gente la mayoría de las veces, porque en últimas lo único que hace es demorar un proceso que no es raro que termine la persona perdiendo el remate y además el abogado cobrando más honorarios por sus trabajos y por sus horas, porque en últimas el banco va por su dinero y ¿qué le importa sino ir por su dinero? Y es más, lo pasa al departamento que sea y ya a nadie le importa, son puros números. Entonces, consultes a varias personas y los mejores consejos te los dan personas que tienen bienes raíces y que son inversionistas en bienes raíces porque son personas que han pasado por esto y que son perros viejos. Roberto y yo estamos acá porque tenemos los flechazos,
porque nos han dicho mentiras, porque nos han engañado, porque hemos perdido dinero, porque hemos hecho estupideces. Bueno, tú no, yo sí, sí, pero porque uno aprende. Y esto de la bancarrota a los latinos, no, declaras en bancarrota por cobrarle la bancarrota. Eso es absurdo. No te declares en bancarrota a menos que sea una necesidad y realmente estudia bien lo que vas a hacer, consúltalo con varias personas porque la bancarrota te mata financieramente por ¿cuánto? ¿7, 10 años? ¿Cuánto? 7, por lo general. Imagínate, 7 años, aunque pasados los 7 años, la gente dice tuvo bancarrota. Es como todavía sigue siendo un ruido, ¿de acuerdo? Sí, sí, refleja en tu reporte de crédito, o sea, podés ser hipotecado, conseguir una hipoteca antes, ¿verdad? En 2 o 3 años podés conseguir una hipoteca, pero refleja tu crédito, esto, aquello, ¿verdad? Y mira, y eso que estás hablando de los abogados, quiero contarte una, Carlos, rapidito. Mañana, sábado, vamos a ir a ver una propiedad que estamos ayudando, y la persona literalmente ya está, mi esposa es de las Filipinas, fue un contacto por medio de ella, una enfermera filipina, que el papá está perdiendo la casa y se quiere ir a las Filipinas, y nos dijo que cada vez que se conectaban con el abogado y lo hacían en forma de texto, el abogado de todas formas le cobraba $50 por comunicarse por forma de texto. Wow. No. Y literalmente dice, ¿sabes qué? Ya estoy listo para retirarme, me voy para las Filipinas y estoy bien, ¿verdad? No tengo más, no puedo seguir pagando y no llegar a ningún lado y lo voy a perder igual, ¿verdad? Nada, pero literalmente nada te ayuda a menos que tengas la plata para hacerlo, ¿verdad? Y algo que yo oigo en los latinos y que tú lo debes haber oído 1000 veces es, bueno, la casa es del banco, ¿cierto? La casa no es del banco, es tuya. Y si el banco te la quita, te mata tu crédito. No solamente te mata tu crédito para nuevas viviendas, sino que las tarjetas de crédito que tengas y todo lo que tengas en crédito se te dispara. Comienzas a ser un sujeto de mucho más riesgo para las entidades financieras. El perder una casa para volver a ser hipotecable se ve peor que entrar en bancarrota. O sea, si vos no supiste cumplir en el pasado con exactamente lo que me estás pidiendo que te preste ahora, ¿cómo lo voy a hacer a menos que haya pasado suficiente tiempo donde tú hayas perdido tu elección? Lo que es el perder la propiedad es peor que ir en bancarrota. A veces es mejor temprano que tarde, y eso yo no estoy diciendo que sea siempre. A veces las personas se pegan a la propiedad y es un error porque no tienen forma de salvarla, ¿cierto? Y a lo mejor es venderla y pagarle al banco antes de que la pierdan. Cada persona tiene que saber bien, pero lo que sí te sugiero es que le preguntes a inversionistas antes, porque el problema de los profesionales muchas veces es que ellos contestan lo que a ellos les conviene, no necesariamente lo que a la persona le conviene. Cuando tú hablas con un inversionista, el inversionista te va a decir lo que él o ella haría. Y por eso es importante decir, bueno, ¿tú qué harías en mi situación? Y otra cosa que podría hacer, ¿a quién conoces que me podría ayudar? Porque si tú le pides a tu tía María, que es divina, te invita a comer los domingos y te ama, pero ella está igual de quebrada que tú, te va a recomendar a alguien que sabe de alguien, que le dijeron de alguien, pero que no necesariamente va a ser la persona que tú necesitas. Y algo que a mí me sirve muchísimo en los momentos de angustia es, el peor consejero es la emoción. No que no sienta la emoción porque siento el miedo, siento la confusión, siento la rabia, siento todo el reproche porque hice eso, pero ¿cuál es la decisión que me va a servir a largo plazo? Esa es siempre la decisión que toma un inversionista. Y a veces nos comemos los sapos y decimos, bueno, aquí me dieron duro y todo, pero a largo plazo no me conviene perder mi relación, mi crédito. A largo plazo no me conviene perder mi relación con el banco. A largo plazo no. Todo esto se puede evitar antes de usar tu tarjeta de crédito para pagar la boda de tu hijo a los 15 o los 16 años, que tengo que hacerle la mejor fiesta que mi Dios me dará la plata para sacarla de algún lado. Antes de eso, antes de irte a comprar la última televisor, a gastarte el dinero que no tienes y después ir acumulando uno más otro, más otro, más otro, hasta que poco a poco vamos perdiendo el control de las finanzas. Llegamos a esta situación en la que una persona está colgada en su hipoteca, su crédito está arruinado, no tiene posibilidades de conseguir un crédito normal, su propiedad tiene un equity, tiene un valor, pero la deuda que tiene colgada con el banco es mucho para ella. Viene la nota. La nota, ¿qué es, Robert? Cuando alguien está en esa posición, él necesita tratar de
a volver a ponerse al día. Y como dijiste vos, o vender, ¿verdad? Y ya. Si se quieren poner al día, hay dos formas de hacerlo. Una es intentando saldar la deuda entera y otra es intentando saldar lo que tenemos como tardanza y lo que tenemos como de lo que están demandando, que pueden ser intereses atrasados, pueden ser el costo de la asociación o puede ser los impuestos atrasados, ¿verdad? O la combinación de las tres cosas. Cuando vos no estás pagando la propiedad, tampoco lo más probable estás pagando los impuestos, tampoco estás pagando el HOA. Eso va y te llevan a la corte para decir, hey, ¿sabes qué? Lo tenés que saldar o vamos a tomar el activo, la propiedad, como colateral, ¿verdad? La garantía que nos diste y vamos a venderlo y vamos a saldar, ¿verdad? Y lo más probable no lo van a saldar por el valor justo del mercado, sino van a saldarlo por la obligación que tenés y nada más. Entonces, como dijiste vos, pensando a largo plazo, si eso acontece, terminan con nada. Más allá del crédito, también terminan con toda la plusvalía, con todo lo... Si tu forma de ahorrar fue en tu casa nada más, en la plusvalía de tu casa, también perdiste todos tus ahorros, por falta de mejor expresión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es la nota? Es un activo, como cualquier otro, en el cual uno puede ir y decirle al dueño de casa que está perdiendo la casa, mira, yo te presto a vos el dinero para ponerte al día, nada más. Digamos que tenés una deuda de $100,000 en una propiedad que vale $200,000, ¿verdad? Pero tus atrasos son solamente $15,000 por los impuestos, por los intereses y por el hecho de, vamos a decir, ¿no? Esa persona no necesita $100,000 para ponerse al día, solamente necesita $15,000. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un préstamo, o sea que como inversionista, nosotros nos convertimos en banco y ahora somos un banco hipotecario y tomamos una segunda posición detrás de la primera deuda que en este momento fue de 100,000 a 85,000 al saldar los 15,000 que nos estaban perjudicando, ¿no? Porque esos 15,000 fueron, repito, intereses atrasados, impuestos atrasados, pero la deuda en sí son solamente 85,000 en este momento. Entonces, creamos más plusvalía, ¿verdad?, en la primera hipoteca al hacer eso. ¿Cómo se hacen esos préstamos? Bueno, primero se tiene que hacer un acuerdo de repago. Ese acuerdo de repago se llama un promissory note. Es una nota que va a estipular los intereses, los términos, el costo, ¿verdad?, a todas las estipulaciones, todo eso, ¿verdad? Para traducir este lenguaje al lenguaje jurídico latino, que yo soy ex abogado, en América Latina llamamos esto un pagaré o una letra de cambio. El instrumento legal similar a la nota en Estados Unidos se llama un pagaré. Y lo que hace es que ese pagaré, en vez de ser sencillamente una firma entre los dos, se garantiza con un registro en la propiedad. Por eso dice Roberto, una segunda posición. Entonces yo tengo la primera posición con el Banco de América por $85,000 y detrás viene la de Roberto o la de Pedro o la de Carlos, que prestó los $15,000 a esa persona, los pagó y entonces llega a haber algún remate, el banco coge primero sus $85,000 y después Roberto o Pedro o María cogen los 15,000 que deben. O sea que en realidad está garantizándose con la propiedad, pero en últimas es un riesgo, porque en últimas está primero la obligación del banco. La nota no particularmente tiene que ser en segunda posición. El ejemplo que di fue de segunda posición, ¿verdad? Pero hay gente que simplemente saldó su casa, no puede pagar sus impuestos, ¿verdad? Y puede estar en primera posición, ¿verdad? O su asociación. O su asociación, exactamente. Y lo vemos mucho en gente de alta edad, ¿verdad? Lo vemos mucho en gente de 70 años para arriba que ya que viven ingresos fijos y la asociación se ajusta a un nuevo monto de costos, ¿verdad? Y no pueden cumplir con esa diferencia. El condominio está pago, la casa está paga, lo que sea, ¿no? Sí lo hemos visto muy a menudo. Ahora, el estar en segunda posición, y quiero hacer hincapié también en eso, que no es riesgo por el hecho de que la propiedad tiene mucha plusvalía. Habíamos dicho de una propiedad de 200,000 en una deuda conjunta de 100,000 en total, 85 y 15,000, ¿no? O sea, si llega a pasar algo, hay muchísimo dinero disponible, hay muchísimo espacio disponible. Exacto, ¿verdad? Y en adición, si la persona no llega a pagar la primera hipoteca tiene, o sea, el Banco de América, como tú usaste ese ejemplo, el Banco de América te tiene que dejar saber lo que está aconteciendo. El banco en primera posición no le deja saber a todas las personas que tienen un lien en esa propiedad. Ese proceso se para y se tiene que volver a comenzar. Cuando estás en segunda posición, literalmente tenés a un hermano mayor que te deja saber, que mejor que una institución de esa índole, como un banco, que tiene
todos los recursos para hacer el proceso legal de quitar la propiedad y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, el estar en segunda posición no es particularmente riesgo. El tema es cuando hacemos esto, cuando hacemos esta propiedad en segunda posición, si la propiedad no hay suficiente plusvalía, si no sabes lo que estás haciendo, como el caso que habíamos explicado del FHA, que la gente debe más de lo que la casa vale, ahí sí es riesgo, ahí no se puede prestar. Solamente podemos prestar cuando tenemos menos de un 70% de deudas combinada con la primera y la segunda en contra del valor de la propiedad. O sea, tenemos que tener como mínimo un 30% de plusvalía disponible para cualquier situación que acontezca en el transcurso de los términos de ese préstamo, ¿no? Los préstamos los hacemos típicamente de 2 a 5 años, dependiendo del tiempo que la persona necesita para volver a recuperarse. Si, digamos, vemos que tienen trabajo, o sea, que fue una circunstancia, una enfermedad, algo de esa índole, y base en explicación y en base en suficiente tiempo, puede volver a ser hipotecable, entonces los términos que le damos de esa nota pueden ser 2 años o 3 años. La vasta mayoría de las veces queremos que se compre suficiente tiempo para que no, entonces hacemos como mínimo 3 años a 5 años, que es lo máximo que lo hacemos, ¿no? Esas notas no pagan principal, ¿verdad? No pagan capital. Exactamente, no pagan capital. Lo único que pagan es interés. La nota no se amortiza. La deuda sigue siendo idéntica hasta que puedan salir de ella. ¿Y por qué tratamos siempre de utilizar que la combinación de la primera y la segunda no llegue más del 70%? Es para darle un espacio cuando quieran volver a refinanciar, que muy a menudo, si la segunda deuda no fue en el momento de que solicitaron para comprar la casa, se considera cash out. Y muchos prestamistas no te permiten, cuando refinancias y sacas dinero para saldar deudas, sobrepasa un 75% de deuda en contra el valor de la propiedad. El FHA te permite ir más alto, te permite, creo que es un 85%, ¿verdad? A menos que pasen más de 2 años y ahí ya no se considera cash out, puedes hacer un rate and term y sí puedes ir un poquito más alto. Ahora, ese interés solamente es de 2 a 5 años, la vasta mayoría de lo que hacemos. Utilizamos como mínimo, basado en lo que sabemos, 3 años es la vasta mayoría de los préstamos que hacemos. Y siempre a esos préstamos le damos una penalidad por prepago de 6 meses a 1 año. ¿Por qué hacemos eso? Porque si como estamos invirtiendo para ayudar a alguien y esa persona va y vende la casa al día siguiente, literalmente no fue una inversión, fue un favor. Claro, y pierden dinero porque de todas maneras el estudio del crédito y todo eso y mover el dinero es costoso. Y tiempo y energía, y como inversionistas no hacemos favores, ayudamos, pero en la parte de la inversión sí hay que tomarla como, algo un negocio. Que es un negocio, obvio, ¿no? La vasta mayoría de la devolución en interés, ¿verdad?, es un 15%. 15% interés solamente a 3 años, o sea que estaríamos mirando como una devolución en inversión como un 45% si llega hasta el punto final. En el último pago tienen que pagar los $15,000 de un solo golpe, pero ya pasó suficiente tiempo para que puedan en ese momento refinanciar. Y como tenemos la capacidad de nosotros de hacer préstamos residenciales, cada año estamos conectándonos con estas personas para ver si ya están listos para refinanciar. Y ustedes mismos en algunas ocasiones le ayudan a hacer la refinanciación para que la persona quede a un interés normal y normalice su crédito. Correcto. ¿Qué nivel de crédito necesita una persona para poder tener acceso en el programa de ustedes? Esto es un problema a nivel nacional, pero no podemos ir a ayudar a todo el mundo. ¿Dónde nos enfocamos mucho más? Ciudades que tengan mucha gente o lugares que tengan bases militares cerca. Si son rurales, que tengan capacidad de conseguir préstamos con el USDA. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque el momento que lo vamos a sacar de la deuda, puedan calificar con la menor cantidad de condiciones necesarias para hacerlo. El FHA, con un 580, ya calificarías, vas a recibir mejor, es un 660 para arriba, ¿verdad? Pero ya podés hacer un refinanciamiento. Dicho sea de paso, vas a tener toda esa plusvalía, hay cosas a favor. Mostraste que pagaste las deudas de 2 a 3 años, ya de por sí te ayuda a incrementar tus posibilidades y FICOs y cosas de esa índole. Si están cerca de bases militares, donde la gente que estamos ayudando estuvieron en el servicio militar, es un caso perfecto, una señora que el esposo era militar, fallece y ella el mes pasado recibió la pensión de él, porque ella tenía que cumplir creo que 59 años de edad o algo de esa índole para recibirla, y mientras tanto estaba viviendo en condiciones muy, pero muy pobres. Ahora, del mes pasado en adelante, la pensión va a ser de $4,000 al mes.
que le está dando la posibilidad de volver a poder calificar para volver a poner su posición en forma perfecta de nuevo. Todos los programas te permiten hacer muchas cosas y nosotros tratamos de ayudar a la gente que sí podamos sacarlos más adelante y que tengan suficientes estrategias de salida para que puedan volver a refinanciar y salir de la nota en forma positiva. Algo que me gusta de lo que está diciendo Roberto es que el interés no es quedarse con una casa, sino el interés es que la persona salga adelante, porque si no van a tener un problema. Y realmente a los mismos bancos, la gente dice, no, es que el banco gana con un foreclosure, el banco no gana con un foreclosure, el banco pierde con un foreclosure por una serie de la forma como cuentan los activos que no puede, que les limita su capacidad de préstamo. Un prestamista pierde dinero con un foreclosure y realmente un inversionista serio o a largo plazo no hace dinero quebrando a la gente. Hablando del 99%, hay de todo, ¿cierto? El que una persona te diga, bueno, a ver, muestre a ver qué le conviene más a usted, porque si yo me voy a meter con usted es porque yo veo y creo que usted tiene las condiciones para salir adelante y pagar esa plata. Mira, es muy importante lo que acabas de decir, porque nosotros notamos que ayudando a la gente ganamos más dinero. Nos ha ido mucho mejor que intentando tomar posesión de las propiedades, ¿verdad? Y quitando las propiedades, como dijiste vos, hay un costo legal, hay un costo de tiempo, hay un costo, es un trabajo, es más negocio, es muy arriesgado. De todas maneras es muy complicado. En América Latina existen, salían en los periódicos, en los anuncios, presto plata con hipoteca sobre hipotecas, y hay gente que presta con unos intereses altísimos sobre hipotecas. Yo lo que te sugiero es lo mismo que hablábamos al comienzo de esta entrevista, es el problema no es solucionar la coyuntura, sino solucionar el problema de fondo, ¿cierto? O sea, pagarle al banco si voy a quedar en 90 días otra vez debiéndole al banco y debiéndole al otro acreedor es hacer más grave la situación. Es realmente tengo las condiciones para salir de la situación o tengo que tomar una decisión drástica con mi vivienda. Y eso, de nuevo, no le preguntes a un vendedor, no le preguntes a un agente, no le preguntes a tu primo varado, pregúntale a un inversionista, a una persona que conozcas, que sea sobria, que no tenga ningún interés en comprarte o no comprarte la casa, sino qué es lo que haría la persona, porque esa es la persona que te puede ayudar. Bueno, Roberto, ¿cómo te pueden contactar las personas si quieren saber de ustedes? Bueno, de forma más fácil, por mi celular, es el 954-614-6316. Bueno, ¿y la empresa cómo se llama? People First Investment Group. ¿Qué le dirías tú a una persona si está en una angustia terrible y siente que no tiene salidas financieras? Como dijiste vos, no entres en curiosidades con gente que no te puede ayudar. Número 2, el prepararse y no ponerse a pensar en forma emocional es lo mejor que puedes hacer. Sencillamente porque antes de ir a perder la casa, el mismo ejemplo que acabo de dar, ¿no? De 100.000 la casa vale 200.000, la vas y la vendes en 170.000, te haces 70.000 y te la sacas rápido de encima y podés recuperarte con tiempo, ¿verdad? Y si alguien quiere invertir ayudando a esta gente, como inversionista, ¿verdad? Una de las cosas que nos gusta mucho invertir en notas es porque no tenemos que ir a arreglar la propiedad, no tenemos que ir a cortar el pasto, no tenemos que ir a pagar los impuestos. O sea, como inversionista, comprar notas, invertir en notas, nos ha resultado una forma muy sencilla de generar muy buenos ingresos sin tener la necesidad de lidiar con inquilinos, que el inquilino se vaya, el mantenimiento de la propiedad. Todas esas son las responsabilidades de el dueño de la casa que está viviendo ahí. Si quieren invertir con la menor cantidad de dolores de cabeza y si quieren ayudar a gente que está en esas dificultades, el estudiar sobre las notas, el aprender más de las notas, es una forma excelente de cómo comenzar como inversionista. Bueno, muchas gracias. Y a ti, mira todas las alternativas financieras que hay. Realmente el mundo de las finanzas es infinito, hay muchísimas alternativas. Solo puedo tener acceso a ellas si yo me educo. La mayoría de veces ni es el dinero, ni los contactos, sino el educarme financieramente, porque hay 1000 posibilidades. Y si estás pasando un momento difícil, no te preocupes. La buena noticia es que saldrás de ahí, la mala es que a lo mejor no será el último, porque esa es la vida. Habrá muchas noches y muchos amaneceres. Lo importante es que sepas que siempre puedes lograr el amanecer que quieres si te comprometes, si lo haces, porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.